En el siglo XVI, tras los grandes descubrimientos geográficos, se trazan las primeras rutas navegables que se adentran en territorios nunca antes visitados por los europeos. En ese tiempo, Francisco de Javier, hombre de familia noble nacido en el Reino de Navarra y estudiante de universidad en París, emprende un periplo que le lleva a recorrer a lo largo de 11 años costas y ciudades, caminos y aldeas de África y de India, de Ceilán y Malaca, de Singapur y Molucas, de Japón y de los confines de China. Propagando la fe cristiana, ayuda a los necesitados y a los enfermos, muestra los conocimientos de la civilización europea y transcribe en sus cartas las costumbres y creencias que observa en aquellos pueblos y países desconocidos hasta entonces. En todos los lugares que recorre, marca una impronta que hoy, 5 siglos después, sigue viva. Una ruta cultural que conjuga los valores de Oriente y de Occidente. Una estela que conforma la huella universal de Francisco de Javier. Francisco fue el menor de 5 hermanos en la familia formada por Juan de Jasso, doctor en leyes por la Universidad de Bolonia y presidente del Consejo Real de Navarra, y por la noble María de Azpilcueta. El castillo de Javier, bastión defensivo del Reino de Navarra frente a las tierras de Aragón, fue el lugar de nacimiento, infancia y juventud de Francisco. La roca sobre la que forjaría su personalidad enérgica y decidida y su talante generoso y espiritual, que mantendría a lo largo de toda su vida. A los 19 años, Francisco marchó a París y estudió filosofía en la Sorbona. Una completa transformación interior propiciada por su intensa amistad con Ignacio de Loyola le llevó a cambiar el rumbo de su vida, a participar con él en la fundación de la Compañía de Jesús y a extender la fe católica hasta el confín del mundo. Recorrió distintas ciudades de Italia, Venecia, Bolonia, Vicenza y Roma, y desde Portugal partió para las Indias Orientales como representante papal. En 1541, inició en Lisboa el trayecto de 13 meses que, rodeando el continente africano, sufriendo males y contrariedades, le llevó hasta la India. Vestido sencillamente con una loba negra de algodón y haciendo sonar una campanilla de latón, visitó hospitales, cárceles y leproserías, predicó los principios de la religión católica y, como ejemplo vivo de sus enseñanzas, cuidó de los enfermos más graves y se ganó el cariño de todos, humildes o poderosos. Recorrió la costa de la pesquería, Ceilán y Malipur, donde se venera la tumba del apóstol Tomás. Intimó con los parabas, pescadores de perlas a los que hablaba en su lengua tamil, y mantuvo encuentros dialécticos con bonzos budistas. Visitó las comunidades católicas y bautizó a miles de nuevos cristianos. En 1545 llegó a Malaca, punto estratégico de las rutas portuguesas hacia Oriente, y prosiguió su misión tras una aventurada travesía de 3.500 kilómetros en las Islas Molucas, recorriendo Amboino, Ternate y las Islas del Moro. En otra expedición posterior, Francisco llegó a las costas de Japón, país desconocido en Occidente hasta pocos años antes, del que los europeos solo habían oído hablar a Marco Polo bajo el nombre legendario de Zipango. Con esta tierra inexplorada y mítica llegó incluso a soñar Cristóbal Colón, pues creyó que estaba junto a ella cuando descubrió lo que en realidad era el nuevo continente, América. Francisco de Javier fue el primer occidental que se adentró en el territorio japonés, que visitó sus ciudades, que trató con sus habitantes, vistió su ropa, comió sus guisos y descubrió y admiró sus costumbres. A través de las cartas de Francisco, Occidente recibió la primera noticia cierta de la existencia de aquel mundo nuevo. Recorrió Kagoshima, Hirado, Kioto, Bungo y Yamaguchi, donde se presentó ante su poderoso daimyo Ouchi Yoshitaka con valiosos obsequios: un clavicordio,
un arcabuz, un reloj de maquinaria con caja de música o unos anteojos, todos ellos instrumentos desconocidos en la cultura japonesa. El daimio, sorprendido y agradecido, permitió a Francisco asentarse en un viejo monasterio y predicar la religión católica en las calles de su ciudad. Javier adquirió por ello una gran popularidad entre la ciudadanía y se convirtió en prototipo de la civilización occidental, ignorada hasta entonces en Japón. Desde Japón, Francisco regresó a India y emprendió una nueva expedición con la idea de adentrarse en el gran imperio chino, el más poblado y poderoso de Oriente, en el que estaba penada con la muerte la entrada de cualquier extranjero. Lo intentó insistentemente, pero murió a las puertas de China en la isla de San Juan, cerca de Cantón. Su cuerpo fue trasladado con veneración y fervor popular a Malaca y posteriormente a Goa, donde es venerado permanentemente desde entonces. La Iglesia Católica lo declaró santo y lo nombró patrono de la juventud y de las misiones. Su tierra natal, Navarra, lo declaró desde el primer momento patrono del reino. El recuerdo y la veneración por Francisco de Javier se extendieron por todos los continentes. El itinerario seguido hace 4 siglos y medio por Francisco de Javier es, en trazos generales, la ruta que durante 400 años, hasta que se abrió el canal de Suez y se estableció la aviación comercial, han seguido miles de europeos y asiáticos como vía preferente de tráfico comercial y de fecundante intercambio cultural. Este camino se nos presenta hoy, al comienzo del tercer milenio, como una senda atractiva y sugerente que une tierras y gentes, civilizaciones y religiones, costumbres y filosofías que explican en su conjunto la historia cultural del mundo. El inicio de esta ruta es Europa, el continente que hoy se esfuerza como unión política en tender lazos de cooperación a través del diálogo y del intercambio cultural con países de todo el mundo. Por ello, ve en la figura de Francisco de Javier el ejemplo de un hombre decidido que se adelantó en varios siglos al deseo de interrelación generalizado hoy en la sociedad, abriendo las puertas del conocimiento mutuo entre Europa y el Oriente. El nombre de Javier es universalmente conocido y sigue siendo ejemplo vivo para quienes se dedican a la atención de los más necesitados en la misma Europa o en los países más pobres del mundo. En las tierras de África donde Javier se detuvo durante su largo viaje hacia la India, Mozambique y Malindi en Kenia, se conservan referencias de su nombre. Muy especialmente pervive el espíritu de entrega y solidaridad del que Javier fue pionero, que se concreta en el apoyo impulsado desde Navarra a numerosos proyectos de cooperación al desarrollo para potenciar la salud, la educación y el desarrollo personal. En la India se conserva en la Basílica del Buen Jesús de Goa el cuerpo de Javier como centro de veneración al que acuden constantemente hombres y mujeres de distintas etnias y religiones. Los pescadores del Océano Índico le siguen tributando cada año, portando las redes hasta su tumba, un homenaje de gratitud por su protección permanente. Y en muchos lugares de la India permanece viva la llama de ayuda y solidaridad que prendió Javier a través de colegios, hospitales y centros asistenciales que llevan su nombre o que son gestionados por jesuitas y colaboradores que continúan el trabajo iniciado por el maestro Javier.
En el archipiélago indonesio de las Molucas, templos y comunidades religiosas mantienen el recuerdo del aventurado paso de Javier, de sus milagros y de la ayuda prestada a los más necesitados. En Japón, la figura de Francisco de Javier es conocida por el conjunto de los ciudadanos. Los libros de texto de los colegios resaltan su nombre como introductor del cristianismo en el país y pionero de las relaciones con Occidente. En Tokio, la prestigiosa Universidad Sofía se siente heredera de la presencia de Javier. En Kagoshima, Oita, Kioto o Nagasaki, monumentos y templos reviven el nombre de Javier. Y en Yamaguchi se mantiene especialmente viva la huella de Francisco con placas y monumentos en los parajes que recorrió, y con una moderna iglesia conmemorativa, símbolo monumental de la ciudad y exponente de las fuertes relaciones de hermandad e intercambio surgidas entre esta ciudad y Pamplona y entre su región y Navarra. En la isla de Sichuan, en territorio de la República Popular China, una iglesia reconstruida recientemente con apoyo de Navarra recuerda el lugar de la muerte de Javier y alberga su primera tumba. En sus proximidades, Macao y Cantón conservan también como propio el testimonio de Javier. Trece países diferentes de 3 continentes distintos componen la ruta que recorrió Javier en carabelas y juncos, sorteando tormentas y epidemias, llevando de un confín al otro del mundo un mensaje espiritual de paz y de hermandad que hoy pervive como un deseo común de la humanidad. Si buscamos el origen de esta ruta singular forjada a través del mundo, nos encontraremos con el Castillo de Javier, fortaleza medieval enclavada en la comunidad española de Navarra, lugar donde nació Francisco hace 500 años y que hoy constituye un singular punto de atracción religiosa y cultural. Javier es un conjunto monumental visitado a lo largo del año por miles de peregrinos, estudiosos y turistas de todos los continentes, algunos llegados de tierras lejanas, donde el recuerdo de la vida y la obra de Javier tienen permanente vitalidad. El Castillo de Javier es una singular edificación militar del siglo XI, asentada sobre roca viva, en la que hoy, tras una importante restauración, se aprecian los trazos auténticos de la casa familiar en que Francisco vivió hasta los 19 años. Allí se forjó su recia y singular personalidad. Testigos de ello son diversos elementos que se muestran al visitante, como la pila donde recibió el bautismo, el crucifijo sonriente de la capilla del castillo ante el que Javier rezaba, o un gran número de piezas artísticas en las que autores de distintos siglos y países han reflejado la personalidad universal de Javier. A poca distancia del castillo se encuentra el monasterio de Leire, joya románica y panteón de los primeros monarcas del Reino de Navarra. Y Sangüesa, ciudad que conserva el esplendor artístico de la Edad Media y el carácter hospitalario del Camino de Santiago, ruta que atraviesa Navarra a través de enclaves singulares como Roncesvalles, Pamplona, Puente la Reina, Estella, Los Arcos o Viana.
La espesura de los bosques, la espectacularidad de las montañas, el verdor de las praderas y el sosiego de las tierras llanas sorprendían al peregrino que enfilaba el camino hacia Santiago y sorprenden hoy también a cuantos llegan a Navarra para conocer Javier, foco cultural, artístico y espiritual de primer orden, abierto al interés de todos. Partiendo de este impresionante castillo navarro y llegando hasta Japón, India, China o Indonesia, queda trazada la huella universal de Francisco de Javier, en la que se reúnen elementos tradicionales, artísticos, sociales y espirituales que condensan la historia cultural del mundo. Una huella que interrelaciona y aproxima las realidades de distintos países, con distintos idiomas, diferentes ámbitos económicos y políticos, unidos todos por el afán de avanzar hacia un mundo mejor. Desde la torre más alta de su castillo, se divisan las tierras, sierras y riberas que vieron nacer y crecer, hace 500 años, a Francisco de Javier. Pero también se percibe y se comprende mejor que desde ningún otro lugar la huella universal de quien abrió cauces de respeto y comprensión entre pueblos lejanos e ignorados. Huella que hoy, cargada de atractivo y abierta hacia el futuro, se extiende por todo el mundo.